Pues habíamos quedado en la clase anterior de que ya teníamos nuestro entorno de desarrollo y también habíamos creado un paquete al que le habíamos llamado virus informático, que justamente está en la parte izquierda. Pues lo que seguiría aquí es simplemente hacer el uso de las librerías y pues para esto hay que entender qué son librerías realmente. Son un conjunto de códigos que vamos a utilizar a lo largo del programa. Nos va a ayudar para poder utilizar comandos específicos para la creación de nuestro virus. Tengo en este caso cuatro ya librerías predefinidas, ya copiadas, así que las voy a pegar directamente aquí en nuestro main principal. Y pues básicamente la primera línea o la primera librería, perdón, que es windows.h, nos va a servir para poder utilizar la ventana de Windows y también para poder utilizar la consola. La segunda librería IOStream nos va a servir para poder hacer entradas de datos y salidas de datos. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, escribe desde el teclado información o datos dentro del programa, se puedan generar el guardado de estos datos, así también como la salida de datos y que se puedan mostrar posteriormente, ¿no? La siguiente librería es fstring. Esta librería nos va a ayudar a usar archivos, es decir, cuando una persona ingrese datos por teclado, todos estos datos se tienen que guardar en un archivo. En este caso vamos a usar archivos de textos. Existen diversos tipos de archivos, archivos binarios, incluso bases de datos también se pueden enlazar con distintos entornos de desarrollo, pero en este caso solamente vamos a usar archivos de texto, es decir, un codeblock, que es un tipo de archivo de texto. Y pues este fstring, que es esta librería, nos va a ayudar a usar esto, a que los datos que se escriban por teclado se puedan guardar en este archivo de texto y luego nosotros podamos leerlos, ¿no? Y por último, la librería string es básicamente para poder usar cadenas de caracteres. Es decir, por ejemplo, cuando alguien escribe un símbolo, ya sea de porcentaje, de dólar o de numeral, todos estos son caracteres. Y esta cadena string los reconoce como tal. Así que esto nos va a poder ayudar a escribir, por ejemplo, si un ejemplo práctico sería si una persona escribe un correo y luego escribe arroba hotmail.com. Esta cadena nos va a ayudar a distinguir cuando escriba un punto o cuando escriba un arroba, cuando escriba cualquier tipo de cadena de carácter. Es por eso que es importante esta librería. Y pues lo último, que no es una librería, pero sí es una línea de código bastante usada en lenguaje C++, es el using namespace std, que básicamente su función es que pueda distinguir cuando alguien escribe entre los espacios y el enter, más que nada los espacios, puede hacer la distinción de los espacios en la salida y en las entradas de los datos. Tiene muchas funciones en realidad este using namespace, pero la función principal me parece que es esa, la de distinguir los espacios. Pues ya ha habido definido estas cuatro bibliotecas y esta línea de código using namespace. Lo que seguiría sería primero evaluar una cosa muy importante que no hemos evaluado, que es qué tipo de virus queremos hacer, es decir, qué función queremos que tenga nuestro virus. Aquí ya entra un poco la creatividad o los conocimientos que pueda tener el programador. En este caso, yo después de evaluarlo y escoger un virus relativamente simple, pero a la vez que tenga complejidad dentro del código, digamos que he decidido crear un tipo de virus que sea keylogger. Para los que aún no entiendan esta palabra que es keylogger, pues la manera más práctica de explicarlo sería diciendo de que es un tipo de virus que cuando, por ejemplo, una persona se pueda loguear en cualquier página, ya sea Facebook o Hotmail o Gmail, cualquier plataforma que te pida un correo y una contraseña, lo que hace este virus, su función principal en realidad es
va a copiar todas las líneas de código, toda la data que nosotros ingresemos, en este caso a esta plataforma, ya sea Facebook, Hotmail o Gmail. Incluso pueden ser también cuentas bancarias o cualquier tipo de cuenta, ya que este virus no va a distinguir entre plataformas, simplemente se va a guiar en lo que el usuario ingrese por teclado. Y eso es lo grandioso de este tipo de virus que vamos a crear, que no va a limitar por plataformas, es decir, no va a tener restricciones este virus. Ahora, claro, va a depender de qué tipo de plataforma. Por ejemplo, hay plataformas que el BCP, si son de Perú, por ejemplo, se van a dar cuenta de que no permite ingresar las contraseñas por teclados. Y esto es algo muy común, ya que, por ejemplo, si alguien quiere escribir su clave por teclado, no le va a dejar. Es decir, un teclado virtual que algunos bancos crean para poder escribir su clave desde el mouse, haciendo clics en esa pantalla con los dígitos ya establecidos. Y esta es una forma de seguridad increíblemente buena para este tipo de virus que son keylogger, ¿no? Siempre se recomienda tener mucho cuidado a la hora de usar este tipo de virus, ya que puede ser muy dañino si es que se usa de manera incorrecta. Y dicho esto, y ha habido explicado la funcionalidad que va a tener nuestro código y nuestro virus, lo que seguiría sería explicar qué tipo de funciones hay y en realidad qué es una función. Pues la manera más fácil de explicar esto nuevamente es dividirla en dos. Una va a ser nuestro in-main, y en este in-main pues básicamente lo que va a hacer es nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestra base principal, nuestra estructura principal, va a ser el cuerpo de todo nuestro código. Aquí es donde vamos a escribir toda la, todo el código que podamos, todo el código que tengamos que escribir, así como las funciones que queremos que nuestro virus tenga. Todo va aquí. Esta función principal jamás va a cambiar, siempre va a ser así, con un main como palabra de restrictiva y estos dos signos, una llave de apertura y luego una llave de cerrado para que se pueda distinguir desde dónde inicia el código hasta dónde termina. Pues lo que sí puede cambiar es este int, ya que aquí le estamos diciendo que la función principal va a ser tipo entera, pues esto puede cambiar por un void, que va a ser una función principal en este caso de tipo sin retorno. Entonces, eso sería lo más básico para poder entender qué es una función principal. Y esto de aquí, que sería una función secundaria, o una función también creada por el usuario, esta está establecida ya, es decir, este main no se puede cambiar. Sin embargo, esta función sí se puede cambiar porque está creada, es decir, nosotros hemos puesto un void, un tipo de valor sin retorno, y luego hemos escrito una palabra que nosotros hemos inventado y podemos ponerle cualquiera, por ejemplo solamente escribir, y sería igual de válida. Luego aquí le pasamos argumentos. Esto va a depender ya mucho de qué tipo de argumentos quieres pasar, la cantidad de tipos de argumentos que quieres pasar. Y nuevamente se le abre las llaves y se le cierra. Y en esta parte escribimos el código que queremos que haga esta función en específico. He ahí la diferencia de esto. Es decir, esta función de aquí vamos a escribirle que realice cierta acción. Por ejemplo, que guarde los datos, guarde los datos que se escriban por teclado. Listo. Lo que hace esta función es que va a guardar los datos que se escriban por teclado. Evidentemente tenemos que pasarle unas líneas de código para que pueda hacerlo. Aquí solamente lo estoy escribiendo la acción que va a hacer esta función. Y ahí queda, es decir, no tiene más. En cambio, esta función, la diferencia es que es la función principal, es el cuerpo de nuestra función. Es decir, yo puedo poner aquí void y luego poner escribir y pasarle estos parámetros. Ahora, ¿qué estaría haciendo en este caso?
estoy pasándole esta función que yo he creado específica con una acción específica que es guardar los datos que se escriben por teclado. La estoy pasando a mi función principal. Y así como esta, por ejemplo, puedo crear vamos a crear aquí, vamos a copiar esto y luego pegamos. Y por ejemplo puedo escribir aquí es guardar, listo. Esta función guardar va a ser guardar los datos que se escriban por teclado. Esta función la voy a llamar escribir, y lo que va a hacer, obviamente abro sus llaves, va a escribir en archivo de texto todo lo guardado por teclado. Listo. Esta función creada por nosotros va a ser lo siguiente: escribir en archivo de texto todo lo guardado por teclado. Pues nuevamente, si es que yo quiero que en nuestra función principal ocurra esta acción, lo que hacemos es copiar y pegarlo aquí, borrarles los argumentos y listo. Aquí, ¿qué estaría haciendo? Aquí es guardar. Listo. Guardar es la función, escribir es la otra función. ¿Qué estoy haciendo aquí en nuestra función principal? Pues le estoy mandando dos funciones que nosotros hemos creado. Una que es que guarde los datos que se escriben por teclado, la he mandado a llamar y la he puesto aquí. Y la segunda es que escriba los archivos de texto que están guardados por teclado, y la he puesto aquí. Primero los va a guardar y luego los va a escribir en el blog de textos o blog de notas. Pues ¿por qué se hace esto? Pues básicamente es para tener un mayor orden. Es decir, aquí en vez de esto va a ir toda una línea de códigos. Toda una línea de códigos que yo voy a ir explicando. Y también estas líneas de código se podrían escribir aquí. Claro, cualquiera diría, ¿por qué no escribes todas estas líneas de código aquí en vez de escribir esto? Pues básicamente esto se hace para tener más orden. Es decir, es mucho mejor tener más ordenado la función principal, ya que la función principal va a prevernos de errores, así como también va a hacer que nosotros podamos encontrar cualquier error con mayor facilidad. Es decir, el hecho de tener todo ordenado así va a hacer que nosotros podamos buscar cualquier error que ocurra en nuestra línea de código principal, que es este inMain, y luego solamente al hallar el error nos va a botar, por ejemplo, aquí en la línea 11 hay un error. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la línea 18 donde está nuestra función y aquí analizar el error. Este método de trabajo se usa para tener orden básicamente, y es el método en que vamos a trabajar. Pues ya he habido explicado todo esto, espero que haya quedado un poco más claro, sobre todo para las personas que no tienen nociones sobre informática o nunca han programado. Ahora voy a pasar a copiar todas las líneas de código que ya contienen el virus. En este caso vemos lo que justo había explicado. Primero que tenemos una función principal que es inMain, y luego en la parte de arriba vamos a ver que hay una función que creada por nosotros que hemos llamado teclas pulsadas, y otra función arriba que hemos llamado escribir archivo. Pues lo primero que hacemos es deducir qué hacen estas dos funciones creadas por nosotros, ¿no? La primera, evidentemente, lo que dice es escribir archivo, pues deducimos de que nos va a permitir escribir dentro de los archivos de texto. Esa va a ser su función, así que vamos a ir comentando todo esto. Lo que hacemos cuando ponemos estos dos slash es que todo lo que escribimos aquí no se modifica. Es decir, podemos escribir cualquier cosa que queramos, incluso caracteres, y esta línea de código no se va a modificar jamás porque está con estos dos slash. Obviamente esto solo funciona hasta toda esta línea de código, la línea de código número 9. Si es que bajamos abajo ya se empezaría a modificar los códigos, por eso es que solamente vamos a comentar toda esta línea. Pues, ¿qué hacemos? Dice que esta función que hemos creado nosotros, y vamos a ponerle función creada por nosotros, lo que va a hacer es que va a permitirnos
permite escribir dentro de un archivo de texto, como por ejemplo puede ser blog de notas, blog notas, para que no se nos corra el espacio ahí. Y listo, pues esa es la función que va a hacer esta, valga la redundancia, función, por eso es que se llama así también. Y aquí tenemos otra, que es teclas pulsadas. Y algo curioso es que es tipo bool, algo que yo no había explicado. Expliqué tipo int, que es para funciones de tipo entera, que retornan valores enteros. Void, que no retorna ningún valor. Y bool, ¿qué es bool? Pues para los que saben programación saben que los tipos de datos booleanos solo son dos. Existen tipos booleanos que son falsos o verdaderos. Esos son los dos únicos valores que tiene este tipo de dato bool. También se le puede considerar como un 0 o un 1, que es básicamente lo mismo en binario. Entonces, pues ¿qué va a hacer esta función creada por nosotros? Lo que va a hacer es que va a permitirnos que cuando un usuario, cualquier persona, esté en su ordenador y tenga el virus que hemos creado, que vamos a crear ahora dentro de su ordenador, cuando por ejemplo escribe algún carácter especial como espacio, por ejemplo va a escribir mi nombre, Brian, espacio, Héctor. Lo que va a hacer esta función en específico es que nos va a transferir ese espacio como un signo, es decir, como una palabra. Por ejemplo, ¿qué es lo que haría esta función? Cuando la persona que esté infectada a su ordenador escriba, va a hacer lo siguiente, va a escribir las teclas Brian, pero en vez de espacio lo que va a hacer es que nos va a mostrar esto, space. De esta manera, a ver si me ayudas con esto ya, algo similar a esto, space. De esta manera lo que va a hacer es que nosotros, aquí va a continuar con esto. De esta manera nosotros vamos a saber qué carácter ha escrito aquí. En este caso nos va a leer como space. Evidentemente aquí podemos configurarlo como queramos. Aquí yo le he puesto espacio. Aquí debe ser return shift. Bueno, aquí no le he puesto nada, pero aquí por ejemplo en retroceso. En retroceso lo mismo. Cuando por ejemplo yo escriba Héctor, Rafael y luego por X motivos yo borre la L o la E, en este caso solo la L, lo que va a hacer este archivo va a ser que va a poner Rafael y luego me va a mandar este archivo este texto que yo he puesto, que es retroceso. Es decir, nos va a escribir retroceso y luego va a seguir con la L. De esta manera nosotros vamos a saber qué caracteres especiales que no tienen letra está escribiendo nuestra víctima en este caso, ¿no? Pues entonces vamos a comentar y vamos a decirle que función que nos permite distinguir caracteres sin letra de nuestras víctimas. Pues ya está. Esta es básicamente la función principal de esta función tipo bool. Y listo, estas son las dos funciones que nosotros hemos creado. Ahora, esta función principal lo que va a hacer simplemente es ordenar todas estas funciones que nosotros tenemos aquí y a través de códigos colocarlas en la posición adecuada para que cumplan su función de manera adecuada. Eso es básicamente lo que hace esta función principal. Por eso es que la línea de código es pequeña. Entonces vamos a ir explicando. Me parece que primero sería bueno ir explicando el orden que tiene esto. Es decir,
A ver, ¿por qué yo pongo esta función principal como último? Vimos que yo ponía la función principal primero, arriba, y luego las funciones abajo. Ese fue un error que yo cometí porque era un ejemplo sin código. En este caso sí ya está codificado el virus. Y yo pongo las funciones creadas por nosotros, esta y esta, arriba porque básicamente todos estos códigos que contienen la acción específica que va a hacer esta función, igual en este caso estos códigos que contienen la acción específica que va a hacer esta función de teclas pulsadas, tienen que ir necesariamente arriba para que luego nuestra función principal las pueda leer. Pues entendido esto, lo más lógico sería empezar por la primera función que ha sido creada por nosotros, que es la de escribir archivo. Y lo que vemos aquí es que le estamos pasando primero como argumento, es decir, dentro de los paréntesis le estamos pasando un texto y luego le estamos pasando el argumento lpcstr. Este argumento es especial, lo que nos está diciendo es que vamos a utilizar este tipo de texto con este tipo de argumento que más adelante ya en la función principal vamos a ver por qué es que se usa. Ahora, la siguiente línea de código, que es offstream espacio archivo y el punto y coma. El punto y coma es importante en cada línea de código que nosotros escribamos. Como pueden ver aquí hay punto y coma y punto y coma. Cada vez que terminemos una línea de código es una obligación prácticamente escribir el punto y coma. De esta manera le decimos al programa que aquí termina esta línea de código. Lo que está diciendo esta línea de código es que vamos a crear un archivo en el que podamos escribir. En específico es un archivo de texto. Entonces vamos a ponerle crea un archivo de texto en el que se pueda escribir. Listo. La siguiente línea de código está abriendo este archivo, es por eso que le pone .open. Le estamos queriendo decir con esta línea de código que el archivo se abra y que cuando se abra también le pase como parámetros aquí el nombre texto1.txt, es decir, abrimos el archivo y le pasamos de nombre texto.1. El punto .txt es el formato, ¿no? En este caso es bloc de notas, que es .txt. Y lo siguiente que vamos a poner es el archivo y luego que incluye el texto. Es decir, en esta parte le estamos diciendo que una vez que abre el archivo, que le ponga el nombre, que dentro del archivo, es por eso que está estas dos expresiones, dentro de este archivo coloque el texto. ¿El texto cuál? Este texto que hemos pasado como argumento. Entonces, aquí lo que está haciendo es que se incluya el texto que se pasa por argumento lpcstr. Es decir, que en este archivo que tiene el nombre texto1 podamos incluir texto directo por teclado. Este parámetro nos dice, o este argumento, perdón, nos dice que los usuarios, en este caso, que usen su ordenador, cuando escriban por teclado, les pasa en nuestro archivo todo ese texto. Eso es lo que nos dice esta línea de código. Y pues la siguiente línea de código simplemente se deduce de que está cerrando ese archivo de texto. La importancia de cerrar un archivo de texto es casi tan importante como abrirla, es casi la misma importancia, ya que si no cerramos un archivo de texto, puede quedar abierto y puede llenar la memoria de todo este archivo. Es por eso que es importante cerrar. Cerramos el archivo de texto y listo. Ahora vamos a pasar a explicar la función de teclas pulsadas, que es, creo, la función más simple. La función más simple de explicar es esta. Pues básicamente aquí le estamos pasando un condicional múltiple. Un condicional múltiple no es nada más que una forma
de nosotros crear casos. En este caso hemos creado 4 casos y un default que va retornarnos falso. Pues la manera en que actúa este switch, que es un condicional múltiple, es que en este caso, por ejemplo, le pasamos este nombre que puede ser cualquier nombre. Yo le puedo pasar caso 1 y no habría problema. Pero ¿por qué le estamos pasando case beca space? Pues este beca-space lo que nos está diciendo es que cuando la persona, por ejemplo, introduzca la tecla space, nos escriba este texto. Aquí podríamos modificarlo evidentemente poniéndole cualquier cosa que nosotros queramos. Como expliqué hace un rato, yo por ejemplo puedo ponerle aquí que en vez que un espacio nos ponga la palabra espacio, pues sería básicamente lo mismo. En este caso me parece de mayor utilidad que solamente ponga un espacio, es decir, ponga un espacio como normalmente se escribiría. Y luego en esta siguiente línea de texto le estamos diciendo que pase al archivo lo mismo, la misma forma, el espacio, un espacio. En este caso, pues vamos a ir poniendo aquí. Es un condicional múltiple que tiene como parámetro, como argumento, tecla. Y pues tecla nada más se va a referir a evidentemente el teclado que nuestras víctimas puedan usar, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos puesto solamente 4 casos para los que se den? Que realmente son las teclas que más importancia tienen. Realmente Shift no es tan importante me parece, pero también lo he puesto. Es decir, cuando una persona escribe un correo, pues básicamente lo único que podría hacer es retroceder si es que se equivoca o poner un espacio. No hay otra opción para que pueda hacer. A menos que, claro, ponga un enter, pero no tendría sentido eso. Aún así, he puesto también la función de intro y la función de shift para poder capturar la mayor cantidad de teclas que no tienen letra, ¿no? En este caso beca space, pues lo que hace es que detecta, es la función que hace, detecta la tecla space y luego en la parte de aquí escribe la tecla space. Escribe la tecla space. Y en esta parte de aquí, como expliqué, la pasa la tecla space al archivo de texto. Y luego el break, que lo que hace es que hace un paro, es decir, le dice a este caso que hasta aquí termina el caso y que pase al siguiente caso. Hace un paro y pasa al siguiente case o caso. Pues listo. Aquí es básicamente lo mismo, lo que hace es detectar la tecla, en este caso return, o la tecla intro, que es esta. Pues la función es la misma, solo que en este caso nos va a escribir la tecla. Esto de aquí significa, escribe la tecla salto de línea. ¿Y qué es un salto de línea? Pues esto. En código un salto de línea es esto. Y en este caso nos va a escribir dentro del archivo de texto intro. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, escriba en su correo player.b.9 y luego ponga intro, la tecla intro, pues la forma en que este código va a representar eso en nuestro blog de texto es de la siguiente manera. Va a escribir un intro. Intro. ¿Cuántas veces nosotros? Pues si pulsamos 3 veces, pues va a escribir 3 intros. Si pulsamos 4, va a escribir 4 intros. De esta manera va a ser esa función la adecuada para poder escribir esa
este intro dentro del archivo. Y pues aquí igual nos va a escribir shift y aquí nos va a escribir retroceso. Como digo, esto es opcional, ustedes pueden cambiarle con las teclas que deseen. Y por último, default nos retorna un falso. Retorna un false si es que escribe un carácter distinto de los case. Y listo. Bueno, hasta aquí ya estaría explicada todas las funciones que nosotros hemos creado: escribir archivo y teclas pulsadas. Ahora lo que seguiría sería explicar esta función principal, que es la más difícil de explicar. En realidad no es difícil por su complejidad, sino porque se requiere conocimientos muy intermedios o incluso avanzados para poder entender esta línea. Conocimientos que pueden adquirir a través de la plataforma megacursos.com. Ahí podrán encontrar una diversidad increíble de lenguajes de programación, como por ejemplo C, C++, Ruby, JavaScript y todo lo relacionado a los lenguajes de programación que van a ser muy útiles en este curso de hacking ético y ciberseguridad. Así que pues hecha la invitación a que revisen todos estos cursos en megacursos.com, pues solo queda esperar y ver la siguiente clase.